Shalom, estamos en Masejet Shabbat, la página Het Amud Bet. Empezamos una palabra antes, todavía en la página Het Amud Aleph. Vimos la opinión de Rove que un pozo en Reshut Rabim, que no tiene el hondo de Azarat Fajim, de 10 Fajim, que la gente del Reshut Rabim lo usan para poner ahí cosas y coger de ahí. De todos modos, aunque lo usan, como ese uso es al Yedeat Hak, no es cómodo, no se vuelve parte de ese pozo de Reshut Rabim, sino sigue siendo Carmelis. Y le pregunta a la Gemara, Eitivei, Nitkaven lishbot bereshut Rabim, el que quiere que su lugar sea considerado que él empezó el Shabbat en otro lugar donde él está, hay una posibilidad que se llama Eruv Tchumin. Una persona coge un pan determinado, lo pone en el lugar que él quiere que sea considerado que él ahí hizo Shvita, que él ahí entró cuando empezó Shabbat, y es considerado que él está allá. La importancia de eso es que él, desde el lugar donde él se supone que está cuando entra Shabbat, de ahí tiene 2000 amot que puede ir a todo lado. Entonces, si él quiere, digamos, que él pueda ir más al este, entonces él pone ese Iruv más al este donde él está de verdad en Shabbat cuando empieza, pero es considerado que él está donde está su comida. Y una condición para que eso sirva es que está el Iruv en un lugar donde él lo puede coger cuando entra Shabbat. Entonces dice la Braita, una persona que quiere lishbot, que sea considerado que él empezó el Shabbat en Reshut Rabim, no donde él está, sino donde él va a poner el pan. Ve'eniach eiruvo, el Eruv Tchumin lo puso, bebor lemala me'asara tfachim, Eruvo Iruv, lemata me'asara tfachim, en Eruvo Iruv. Dice la Braita, si él puso su Eruv en un pozo, si está encima de 10 tfachim sirve, pero si está debajo de 10 tfachim no sirve. Y pregunta la Gemara, Eichidami, ¿en qué caso estamos hablando? Y leima bebor de itbe asara. Si estamos hablando de un pozo que él mismo tiene el hondo de 10 tfachim, velemala, ¿y qué quiere decir encima? Lemala me asarat tfachim, de dalai ve utvei, quiere decir que él, el Eruv mismo, él lo puso alto, quiere decir que no está en el hondo de 10 tfachim, pero el pozo mismo sí tiene 10 tfachim, velemata de tatai ve utvei. Y lo que dijo la Braita, le mata Mesat Fajim, quiere decir que el Eruv mismo lo puso en el pozo, en el hondo de 10 Fajim. De todos modos, mali le mala, mali le mata, bemekom echad, virubo bemekom acheru. En las dos formas no debería servir, porque el hueco, el pozo mismo es considerado Reshut Hayachid. Entonces no importa dónde lo puso en el pozo, todo el pozo es Reshut Hayachid. Por lo tanto, si él puso su Eruv en cualquier lugar en ese pozo, él, como él quiere, él está en Reshut Rabim, donde es donde él quiere comprar la Shvita, que sea considerado que él empezó el Shabbat, y el Eruv de él está en Reshut Hayachid, entonces él no puede cogerlo, y entonces como él no puede cogerlo en el momento que entra Shabbat, entonces no sirve ese Eruv. Entonces, ¿por qué dice la Braita que sí sirve? Entonces no podemos decir que estamos hablando en ese caso. El alav bebor de leit bei asara. Tenemos que decir que lo que se refirió la Braita cuando dijo lemala me asarat fajim, más alto de 10 fajim, quiere decir que no tiene el hondo de 10 fajim, está hablando del mismo pozo, que el pozo no tiene asarat fajim, y que dijo vektani iruvo iruv, y se ha escrito que entonces sí sirve, quiere decir que él puede coger el iruv que está puesto en ese lugar, aunque él estiere, es como si él estuviera parado en Reshut Rabim. Alma tashmish eledeat hak, shmei tashmish. ¿Cómo puede ser entonces que él pueda coger el iruv que está puesto en el pozo afuera, donde es Reshut Rabim? Quiere decir que como ese lugar se usa para poner cosas, ese uso, aunque es el Eledeat Hak, que no es cómodo, de todos modos sí sirve para considerar el pozo parte de Reshut Rabim. Y entonces vemos no como Rove. Contesta Rove, Zimnin Mishanele. A veces él contestaba, no, que el caso es diferente. Uve ruvo bekarmelit. Dice Rove, estamos hablando no que él quería que el Mekom Shvita, donde él está cuando entra Shabbat, es Reshut Rabim, sino estamos hablando en un Carmelit, por ejemplo, en un campo que es Carmelit. Ahí es donde él quería comprar la Shvita, que sea considerado que él empezó el Shabbat. Y también el pozo que estamos hablando de un pozo ahí
que también es considerado carmelit, y por eso él puede coger el iruv del pozo afuera de él, porque es de carmelit a carmelit. Entonces viene la pregunta, Vamai kari la reshut harabim. Entonces, ¿por qué la braita lo llamó reshut harabim si estamos hablando de un carmelit? Lefisheina reshut hayachid. Para decirte, dice Robe, que no es reshut hayachid, quiere decir, donde hay importancia si el pozo tiene el hondo de 10 tfajim o no tiene el hondo de 10 tfajim, cuando no es un reshut hayachid. Pero en un reshut hayachid, en un dominio privado, no hay importancia si tiene más o menos del hondo de asarat tfajim, porque todo sería considerado de todos modos reshut hayachid. De todos modos, eso es la primera forma que Robe contestaba esta pregunta. Vezimnin, y a veces se contestaba de otra forma. Vezimnin meshanilei ubershut harabim veiruvo bekarmelit. La segunda forma, decía Robe, sí, siempre estamos hablando estamos hablando de un lugar que él quiere en Reshut Harabim, en el dominio público, que es donde él quiere que sea considerado que él empezó Shabbat, y él puso el iruv en el pozo, y el pozo sí es carmelit, y de todos modos sirve. ¿Cómo puede ser? De Rebi, es según la opinión, porque esta braita es según la opinión de Rebi, de Amar kol davar shu mishum shvut lo gazru alav ben hashmashot. Dice Robe, esta braita es según Rebi, que Rebi tiene la opinión de él es que cada cosa, que la prohibición de él es solamente miderabanan. Entonces, cuando empieza Shabbat, cuando es Ben Hashmashot, que es duda, es safek, si sigue siendo día o ya empezó la noche, entonces ya uno tiene prohibido hacer obras, labores que son de oraita, melajot de oraita. Pero todo lo que es de Rabanán, como todavía hay dudas que puede ser que es día, dice Rebi, no prohibieron las cosas que son prohibidas en Shabbat en el tiempo de Ben Hashmashot. Por lo tanto, cuando entra Shabbat para la persona que es Ben Hashmashot, él puede coger el iruv de un carmelit a Reshut Harabim, porque es una prohibición solamente de Rabanán. Por lo tanto, el iruv vale y es considerado que ahí hizo la shvita. Y esta braita es según Rebi. Y dice Robe, no pienses que te estoy dando una respuesta así nomás para contestar cualquier cosa, sino dafka kamin lecha. A propósito te lo estoy diciendo porque estamos obligados, dice Robe, a decir que tashmish al deathak, un uso que no es cómodo, no es considerado uso porque lo vamos a probar de una Mishnah. Y entonces Robe trae la Mishnah de Tnan. Im haya rakak maim, si había un charco de agua, vereshut harabim mealechet bo, dice la Mishnah, que está en Reshut Harabim, un dominio público, y la gente camina por ahí. Dice la Mishnah, azorek letocha arba amot chayav, el que tira un objeto 4 amot y hace anajá en ese charco de agua, chayav cumplió con la melajá de pasar arba amot en Reshut Harabim. Y sigue la Mishnah y dice, Vekama urekak maim pachot me'asara tfachim. Dice la Mishnah, la condición para que ese charco de agua sea considerado Reshut Harabim es que tiene menos de la altura, el piso de él tiene menos del hondo de asarat tfachim. Y sigue la Mishnah y dice, Verekak maim shereshut harabim mealechet bo, azorek letocho arba amot chayav. Repite la Mishnah una segunda vez lo mismo que dijo al principio. Entonces dice Rove, Bishlema rekak trei zimnei. ¿Por qué mencionó esta halajá la Mishnah 2 veces? Y dijo el rekak, el charco lo mencionó 2 veces, para decirte, Had bimot ahama, vihad bimot agshamim vetzricha. Te dice, uno es para decirte que este charco es considerado Reshut Harabim también en los días del verano, y el otro es para decirte que también en los días del invierno también es considerado Reshut Harabim y tzricha, y hay necesidad de mencionar los dos. ¿Por qué? De Yashmina bimot ahama David inshele kironafshayu. Aval bimot agshamim eimalo. Si hubiéramos dicho solo el charco de agua durante el verano es considerado Reshut Harabim, es porque la gente por el calor, entonces no le importa pasar por el agua para enfriarse un poquito. Por lo tanto, es considerado Reshut Harabim, pero dirías que en los días de invierno nadie pasa por ahí, por lo tanto no es considerado Reshut Harabim,
Por eso había que mencionar también los días de invierno. וישמעינן בימות הגשמים אגב דמיטנף מקרא ונחית, אבל בימות החמה לא צריכה. Y si hubiera mencionado solo los días del invierno, hubiera dicho en el invierno la persona igual se ensucia de la lluvia y del polvo y etcétera. Entonces no le importa pasar por un charco de agua, pero durante el verano que él está limpio, la gente no pasa por ahí. Hubiera dicho que entonces en el verano no es considerado el charco Reshut Harabim, Kamash Malan, que también en el verano y también en invierno los dos son Reshut Harabim. Pero dice Rova, Ela iluch treizimnei lamali. Pero ¿por qué mencionó la Mishnah que la gente camina por ahí en las dos veces que lo mencionó en la Mishnah? ¿Para qué había que mencionar dos veces que caminó por ahí? En el segundo caso, podría decir la Mishnah, Verekak maim azorek letocho 400 chayav, que este charco, el que tira ahí 4 amot, cumplió la melajá. ¿Por qué tuvo que repetir Reshut Harabim me aleje? Porque la gente camina por ahí. Ella dice Rovelav shma minei iluch al yedei adchak shmei iluch tashmish al yedei adchak shmei tashmish shma minei. Dice Rove, ¿qué quiso enseñarte la Mishnah? Quiso enseñarte que cuando la gente camina por un lugar, aunque ese caminado es al yedei adchak, no es cómodo porque estamos hablando de un charco de agua, de todos modos, como caminan por ahí, se vuelve Reshut Harabim. Pero un uso diferente que es al yedei adchak, como el que hablamos en el pozo, que la gente pone ahí cosas y coge de ahí cosas, pero no es cómodo ese uso, eso no sirve para ser considerado ese pozo parte de Reshut Harabim, y eso fue lo que la Mishnah te quiso enseñar, dice Rove. Por lo tanto, Dafka Kameleja. Por eso tenemos que explicar la braita como la explicamos antes. Sigue la Gemara, otro caso. Amar Rav Yehuda ay zirza de kani. Rama vezakfei lo michayev ad de akarlei. Dice Rav Yehuda, una paquete grande de cañas, que son cañas largas, y él, Rama vezakfei, él levanta un lado de este paquete y lo tira más adelante. Después va, coge el otro lado que antes se quedó en el mismo lugar, lo levanta y lo tira más adelante, y así lo mueve en Reshut Harabim un camino largo. Dice Rav Yehuda, lo michayev ad akarlei, él no comete la prohibición de pasar 4 amot en Reshut Harabim porque él no hizo akira, él no lo cogió totalmente de su lugar. Explica el Ramban que estamos hablando que hay una parte de este paquete de cañas que todo el tiempo se queda en el mismo lugar. En cada acción y acción que él hizo había una parte que se quedó en el mismo lugar. En ese caso es considerado que él no hizo akira. Pero si él arrastra el paquete en Reshut Harabim, como todo el paquete se mueve al mismo tiempo, sí es considerado akira, y si lo pasa de Damot, sí cometió la labor prohibida. Pero en este caso, que hay parte que se quedó en el mismo lugar sin moverse en cada acción y acción, no es considerado que hizo akira. Sigue la Gemara y vuelve a una braita que vimos antes con respecto a una iskupa, un lugar enfrente de la casa. Amar Mar, Adam omed a la iskupa. Vimos que si una persona está parado enfrente de la casa, notel mi bala bait, venoten lo puede coger del dueño de la casa y devolverle, notel me ani, venoten lo puede coger del pobre también y devolverle. Pregunta la Gemara, ¿hay iskupa mai? Esa parte enfrente de la casa, ¿de qué estamos hablando? Y leima iskupat Reshut Harabim. Si estamos hablando que esa iskupa es considerada Reshut Harabim, dominio público, porque, por ejemplo, si es bajito y entonces se vuelve parte de Reshut Harabim, entonces, ¿cómo puede ser? Notel mi ba'al habait. ¿Cómo puede ser que él coge cosas del dueño de la casa? Hamapik mi Reshut Hayachid le Reshut Harabim. Él está cogiendo objetos o está sacando de un dominio privado al público. No puede ser. Ve'ela iskupat Reshut Hayachid. Y si estamos hablando que esa iskupa es también parte del dominio privado. Por ejemplo, si tiene la altura de Azarat Fahim y el ancho de 4 sobre 4 tfajim, entonces sería difícil al revés. Notel mineani, ¿cómo puede ser que él coge cosas del pobre? Hakame'ail Reshut Harabim le Reshut Hayachid, está pasando cosas del dominio público al privado, no puede ser. Ela iskupat carmelit, y si estamos hablando que esa iskupa es una carmelit, por ejemplo, si no tiene la altura de 10 tfajim y sí tiene el ancho de 4 sobre 4, entonces se vuelve carmelit. De todos modos, notel venoten lechatchila, sof isur amiaita. La braita dice que él puede
de un principio darle al dueño de la casa y coger de él, o darle al pobre y coger de él. ¿Por qué puede ser de un principio? Aún si es carmen, de todos modos es una prohibición de Rabbanán. Entonces, ¿por qué se dice en la braita que lo puede hacer? Ela iskupa mekom patur be'almeu kegon deleit bei arba'a al arba'a. Concluye entonces la Gemara que estamos hablando de una iskupa que es un makom patur. Quiere decir, tiene la altura por lo menos de 3 tfajim, entonces no es reshut rabim, pero no tiene el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim, por lo tanto no es carmelit, sino makom patur, y por eso él puede darle al dueño de la casa y coger de él, o darle y coger del pobre. Dice la Gemara, veji'at deji'at arabdim yom Rabbi Yochanan, makom she'en bo ארבעת טפחים, מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לקטף עליו. Dice Rabbi Yochanan, un lugar que no tiene el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim, quiere decir que es un makom patur. Pueden los del dominio privado poner ahí cosas y coger de ahí, y pueden los que están en dominio público poner ahí y coger de ahí. Dice Rabbi Yochanan, ubilvat shelo haya jalifu. Lo que tienen prohibido es que uno de un dominio ponga un objeto ahí y otro de otro dominio lo coja de allá. Vuelve la Gemara a la braita de la iskupa. Amar mar, dijimos allá, ubilvad shelo yitol mi baal habayit venoten leani, meani venoten le baal habayit, vim natal venatan shloshtan pturin. Dijo la braita que aunque se puede poner o darle al que está parado en esa iskupa, que es makom patur, y coger de él, es prohibido que alguien del dominio privado le dé a él y él le pase ese objeto a alguien del dominio público, o al revés. Pero si lo hicieron, de todos modos, todos los tres no cometieron una melajá prohibida y están pturin. Pregunta la Gemara, ley matia betiuvta de Rove. Digamos que esta braita es una pregunta sobre Rove, de amar Rove, con respecto a lo que dijo Rove, hama'avir chefetz mitchilat arba lesof arba birshut harabim, af al pi she'eviro derech alav chayav. Dijo Rove que una persona que pasó un objeto en reshut harabim, 4 amot de lugar a lugar, pero lo pasó derech alav, quiere decir encima de él, quiere decir que el objeto él lo pasó de un lugar al otro lugar, pero pasando encima de 10 tfajim, que sabemos que encima de 10 tfajim ya no es considerado reshut harabim, sino makom patur, y de todos modos dijo Rove que chayav, que sí cometió la melajá de pasar dale de amot en reshut harabim. Entonces, digamos que vemos en la braita, no como Rove, porque vimos que si el dueño de la casa le dio a alguien que está parado en la iskupa, que es makom patur, y de ahí él le dio al pobre, los tres están pturim, vemos no como Rove. Dice la Gemara, no. Atam lo nach achanach. Dice la Rove, dice la Gemara, en el caso de Rove, el objeto pasó por un makom patur, pero no descansó ahí, no hizo anajá en ese lugar. Por lo tanto, sí es considerado que hizo toda la melajá. Pero en el caso de nosotros, en el caso de nosotros que estamos hablando de la iskupa, que es makom patur, el objeto fue depositado en el dominio de makom patur, por lo tanto no se cometió la melajá de forma prohibida y es solo una prohibición de Rabbanán, por lo tanto los tres están pturin. Y con eso terminamos Het Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.